Estás escuchando Entrevistas con Charlie. Vale, bueno, pues entonces vamos a empezar y yo lo que te quiero preguntar es primeramente quién eres y cuál es tu trayectoria académica, o es decir, tú de dónde vienes y qué es a lo que te dedicas. Bueno, pues yo soy Gabriel Sánchez, soy de Guadalajara. Yo me licencié en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares. Me hice un máster en estudios norteamericanos, terminado con una tesina sobre el pensamiento católico, las ideas del catolicismo en las obras y en la literatura del psicólogo y filósofo americano pragmático William James. Luego también he tocado otros palillos como, por ejemplo, el psicoanálisis, que parece una fricada hoy en día, pero bueno, pues también el conocimiento del psicoanálisis y sobre todo te abre las puertas a conocer la época de finisecular de finales del XIX y principios del XX, y luego un poco pues cómo estaba alargado todo lo que vendría durante el siglo XX. También he estudiado historia de las religiones, antropología social y cultural y tal, pero bueno, oficialmente, académicamente, soy historiador y máster, como he dicho, en estudios norteamericanos. Y bueno, pues si habéis indagado un poco por redes, pues también tengo dos muy humildes canales de YouTube a los cuales pues no dedico el tiempo que me gustaría. Uno que se llama El Contubernio, donde, bueno, otro canal que se llama Píldoras de Libertad Política, donde defiendo las ideas de la libertad política colectiva y defiendo la figura de Antonio García Trevijano. Vale, has hablado de Antonio García Trevijano. ¿Qué nos puedes decir sobre ese personaje que pues ha sido muy desconocido y ahora sí que está resurgiendo un poco más? Yo conocí a Trevijano en el 2000, creo que 2013, 2014, y bueno, he comentado en mis canales de YouTube, también también he hecho podcast, por cierto, que se me había pasado. Pues he hablado de la figura de Trevijano. Y yo en un principio no conocía absolutamente quién era. Lo descubrí a través de una conversación con un amigo mío, también historiador, y luego a través, pues gracias a las nuevas tecnologías, entramos a ver vídeos, los famosos vídeos en los que Trevijano aparece en la clave. Trevijano, hemos de decir que era un personaje, él era abogado, notario. Para mí, el último gran pensador del siglo XX y parte del siglo XXI en lengua española, no ya solo español, sino en lengua española, lo cual tiene mucha más, ¿verdad?, más importancia, más enjundia. Y que, bueno, un hombre que luchó toda su vida por lo que él, de alguna forma, idea, que es la libertad política colectiva, que, bueno, no es nada nuevo, sino que él reformula un poco el pensamiento occidental en cuanto a la capacidad de los países, pues, para tener constituciones, a la capacidad de los países para autogobernarse mediante las democracias representativas. Trevijano lucha contra el franquismo. Antonio García Trevijano forma la Junta Democrática de una forma, pues claro, de Strangis. En aquella época, durante el franquismo, pues él es capaz, él solo, de reunir a toda la oposición, desde el Partido Comunista a los carlistas, en pos de la consecución de la democracia en España. Pues todos sabían más o menos que iba a ser a la muerte de Franco, porque, bueno, el aparato represor del franquismo había sido muy potente. En fin, el horizonte vital de Franco ya se acababa, entonces de lo que se trataba era de aglutinar a las fuerzas democráticas, a las fuerzas que querían traer la libertad a España. Luego fue traicionado, pues, por parte de esas mismas fuerzas que, en vez de ir en pos de la ruptura, que es lo que Trevijano siempre promulgaba, romper con el pasado franquista y darnos de verdad, ¿no?, como se dice de forma propagandística, darnos de verdad, sí, los españoles, una constitución y un sistema de gobierno democrático. Otros prefirieron pactar con los herederos del régimen franquista, y pues se dio lo que hoy se da, el consenso y los partidos empotrados en el Estado, la muerte de las ideologías y, bueno, pues insisto, el consenso, que no es más que ese reparto del botín. Y insisto, Trevijano se retiró de la vida pública después de que triunfara la reforma frente a su opción rupturista, y luego hubo un grupo de personas allá por 2005-2006 que, teniendo en cuenta las nuevas formas de difusión tecnológica, las redes sociales, el internet en sí, vieron en Trevijano, que ya era muy mayor, la posibilidad de volver a relanzar su pensamiento y volverlo a poner en el día a día. Por supuesto, Trevijano no volvió a aparecer en los medios de comunicación de masas, en la televisión, en la radio, porque fue condenado al ostracismo, porque sus ideas son muy peligrosas, son muy esperanzadoras, son muy para la población española en general, pero son muy peligrosas para la oligarquía de los partidos, no solo en la política, sino esa oligarquía también en lo cultural y en lo económico y lo financiero, que tiene de alguna forma atenazada a España, y
que es una especie de corsé irrompible que sofoca las fuerzas del pueblo español. Y pues eso, Trevijano se pone otra vez un poco de actualidad a través de la iniciativa de lo que luego va a ser el MCRC, al cual yo pertenezco, el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Luego van a surgir otros grupos parecidos al MCRC, y últimamente, pues gracias a mundo YouTube, al mundo youtuber, pues las ideas de Trevijano están llegando sobre todo mucho a la gente joven. Y he de decir que la crisis del coronavirus, primero la crisis del 2008, la crisis financiera, dio un impulso a nuestras ideas, pero ya la crisis de la epidemia, el de la pandemia, y ver la inoperancia de los partidos del Estado ha hecho que mucha gente pues vaya abriendo los ojos y hayan visto también en las ideas de Trevijano pues un buen referente para la conquista de la libertad política colectiva. Vale, pues entonces nos vamos a meter de lleno ya en lo que ahora se conoce Estados Unidos. Pero bueno, realmente hace un par de años, hace un par de siglos, Estados Unidos no era como ahora. Entonces, para meternos un poco de lleno, ¿podrías explicar o hacernos un resumen de cómo era Estados Unidos en los siglos XVII y XVIII? Bueno, lo que hoy llamamos los Estados Unidos de América, porque en verdad mucha gente mete la pata y dice Estados Unidos de Norteamérica, y es algo que a ellos no les gusta habitualmente, lógicamente. Se llama Estados Unidos de América, por cierto, a propósito de uno de los protagonistas de aquel momento, que era Tom Paine, que propuso a los congresos continentales el nombre del nuevo país. Luego, si eso, hablaremos también un poquito de Thomas Paine, que creo que es un personaje, además de singular, muy importante. Pero bueno, los Estados Unidos eran a finales del 18, pues básicamente las 13 colonias, es decir, toda la colonización desde el descubrimiento del Nuevo Mundo por los españoles y también la participación de los portugueses. Más que conquista, a mí me gusta decir, porque eso la conquista tiene una connotación muy de leyenda negra. Yo prefiero decir, claro que es una conquista, o sea, de alguna forma una cultura da con otra, y por tecnología, etcétera, pues se va imponiendo poco a poco. No quiero entrar en el debate porque eso, insisto, quedaría en un debate sobre la leyenda negra. Pero bueno, sobre todo la evangelización. Las personas que cruzan el Atlántico, unos van en busca, evidentemente, de provecho económico, de tener una proyección social también, pero en la colonización española y portuguesa es clave el elemento de la evangelización. No tanto así en las colonias del norte, en los territorios del norte, donde franceses, holandeses, ingleses van a llegar al Nuevo Mundo, van a llegar a América, también sí con cierta regla, no de evangelización, sino también como el lugar de promisión, ¿no? Ese frente al corrupto antiguo mundo, la vieja Europa, pues llegan oleadas de puritanos. Es muy importante señalar que son calvinistas, son protestantes la mayoría, y van a formar sus nuevas comunidades como una especie de nueva Jerusalén en aquel sitio. Y bueno, pues se van estableciendo sobre los franceses en lo que es el actual Canadá, hay rifirrafes, y los ingleses se van asentándose en la parte este de los actuales Estados Unidos, sobre todo a partir de la bahía de Massachusetts, y bueno, a veces entran en rifirrafe la corona británica con la corona inglesa, pero bueno, pues más o menos ahí hay un ten con ten. Las fronteras van variando, no son fronteras estables, no tienen nada que ver con el Estado moderno, con las fronteras aduanas que tenemos hoy en día, no, sino, bueno, pues era de aquella forma. Y a finales del 18 pues encontramos que de todos estos asentamientos quedan claramente nuevas 13 principales colonias en la parte este de los actuales Estados Unidos. Estas colonias es curioso saber cómo dependían de la metrópoli británica, porque no era tampoco el sistema de poblamiento no era como el español de las encomiendas, sino que allí tenía mucho más que ver con la vertiente comercial. Ya vemos la idiosincrasia aquí del pueblo británico, de alguna forma. Existían 3 tipos de colonias: la colonia de propietario, la colonia de compañía y la colonia real propiamente dicha. Es decir, una persona, un potentado, podía pedirle al rey hacerse con unas tierras allí, que luego acabarán conformando una serie de colonias, y para la explotación, para su fin, también para asentar población, lógicamente. Y bueno, pues de alguna forma se le da lo que se llama, el rey concede lo que se llaman cartas reales o cartas coloniales, y allí el propietario, ese potentado, de alguna manera, pues hace y deshace a su gusto. Por otra parte, existen las colonias de compañía. Es lo mismo, nada más que quien se hace cargo de desarrollar la colonia pues son compañías mercantiles, como las famosas compañías de Indias occidentales, Indias orientales, etcétera, que es una forma del colonialismo, sobre todo de raigambre protestante. Y luego estaban las propias colonias reales, en las que el rey ponía
un gobernador directamente y pues pasaba, insisto, con una carta real, etcétera. Realmente la corona británica dejaba hacer, de alguna forma, eso sí, mientras no se actuara en contra de los intereses de la corona, pues de aquella manera allí en estos 13 territorios, en las 13 colonias, pues los americanos, los súbditos de su majestad británica, pero en América, pues poco menos que vivían en su mundo, porque alejado de la metrópoli, pues que estaba a miles y miles de kilómetros. ¿Qué es lo que ocurre al final? Después de la Guerra de los 7 años, que supone, sobre todo, que fue básicamente entre Inglaterra y contra las potencias borbónicas, pues los gastos han sido tremendos y las colonias, se les pide un esfuerzo a las colonias americanas para un esfuerzo de recomposición y de rearme de lo que va a ser el llamado Imperio Británico. Entonces, claro, se mandan emisarios para ver cómo funciona aquello, para ver cómo van económicamente, y esto pues a los colonos americanos pues no les gusta mucho, ¿no? Porque ya supone ciertamente tener presencia de emisarios reales donde antes habían hecho más o menos, si se me permite la expresión, un poco lo que habían querido. Y esto empieza a crear un malestar, se les empieza a poner una serie de impuestos. Ellos empiezan a decir que no acatan los impuestos porque no tienen representación política, que hay que negociarlo, etcétera. Ellos dicen que el Parlamento británico no tiene derecho a imponer ningún tipo de impuestos porque ellos son colonias reales, y llevan razón, porque es muy interesante ver que las colonias reales, las colonias tanto de propietario como de compañía, como las colonias reales propiamente hechas, dependían directamente del rey. El único interlocutor válido para ellas era el rey de Inglaterra, en ningún caso el Parlamento. Entonces aquí empiezan una serie de rifirrafes en términos jurídicos, pero que sobre todo tenían un trasfondo económico. Y esto es más o menos la situación hasta finales del 18, poco antes de que se desaten las hostilidades que van a dar origen a lo que va a ser la guerra de la independencia, de lo que llamamos hoy la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Vale, entonces, ¿podían participar los norteamericanos o las colonias en la política de Inglaterra? Es decir, a través de representantes, no podían. No, vamos a ver, por ejemplo, institucionalmente no tenían un papel, no podían elegir representantes que fueran a la Cámara de Westminster, a la Cámara de los Comunes, a defender sus intereses. Sí había como una especie de lo que se llama diplomacia blanda, es decir, los americanos, pues lógicamente tenían contacto con la metrópoli, y no hemos de olvidar que tenían, sobre todo América, ya tenían unas élites de unos hombres pues de mucha potencia, de mucha materia gris. Por ejemplo, Benjamin Franklin, otro de los grandes protagonistas en el nacimiento de los Estados Unidos, era un hombre que andaba a caballo entre París y Londres, se recorría Europa, también pasó por aquí, por España, y hizo paradas en la zona de Burgos, por ejemplo, cosa que se desconoce. Entonces, Franklin intenta de alguna forma mediar. Pues los temas de América se trataban a través de esta serie de prohombres que viajaban a Inglaterra y de alguna forma intentaban mediar o suavizar las cosas. Pero en ningún momento los colonos americanos tienen representación política en los asuntos de la corona, en los asuntos del Parlamento. Por eso, claro, cuando ellos se les empiezan a imponer una serie de impuestos, pues ellos lo primero que dicen, bueno, quiero un representante para debatir esa serie de impuestos, porque, ojo, los impuestos tienen que ser, y de ahí nace la famosa frase de no taxation without representation. Es decir, yo no pago impuestos si no tengo un representante primero que vaya a negociarlos y que luego yo esté de conformidad, de alguna forma. Por tanto, los colonos no tenían capacidad directa, no tenían institucionalmente capacidad de representación en el Parlamento de Londres. O sea, la representación por aquel entonces, y esto Burke también lo comenta, él comenta pues que a él no le gusta, no sé si dice la democracia, pero sí es verdad que él se guía más por el bien común que por un sentido más de representar al pueblo. No sé si es así. Sí, bueno, claro, Burke luego tendrá un debate tremendo y muy interesante con Thomas Paine acerca del reformismo o de la revolución de alguna forma. Bien es cierto que sí, efectivamente, Burke, lo que pasa es que Burke es muy filósofo, es un filósofo. Entonces hemos de ver, por ejemplo, el tema de bien común, cuando hablan de bien común, etcétera, lo vamos a escuchar en boca de hombres que son más idealistas, que tienen, ¿verdad?, la filosofía como principal vehículo a la hora de expresarse, mientras que van a ser los hombres del derecho los que van a hacer hincapié más bien en lo que es la representación, que es lo efectivo de alguna forma. Yo siempre hablo de, como decían, no sé si era de Lope de Vega, que decía de las musas al teatro no las 24. Pues efectivamente las musas eran las ideas, pero el
el teatro era ya pues la escena, plasmarlo en la realidad. Y de aquí, por eso van a existir mucho tipo de debate. Pero claro, ¿qué es el bien común? Es a lo que vamos, ¿no? Si luego hablamos un poco de la Revolución Francesa, como cuando decía, no, ¿qué es lo que quiere la nación? Que el bien común, claro, pero ¿cómo se destila el bien común? Haciendo un debate, dicen, vale, pero realmente lo que es operativo es la representación política. De ahí que nosotros defendamos la representación política de distritos pequeños, ¿no? Para que el representante sepa realmente cuáles son las necesidades de su distrito y vaya y ponga negro sobre blanco ante el poder pertinente, ante la institución pertinente, lo que los ciudadanos necesitan. Pero bueno, sí, Burke, por cierto, será luego muy crítico también con la Revolución Francesa, porque, bueno, si hablamos ya de los excesos revolucionarios, siempre en Inglaterra las cosas fueron un poco dijéramos, menos sangrientas que en el continente, pero bueno, la decapitación de Carlos I, la época de Cromwell, las guerras también de religión también se las trajeron. Pero bueno, el caso es que, insisto, los Benjamin Franklin y los potentados que mandan las 13 colonias lo que quieren es tener de alguna forma una participación efectiva, una participación en la institución institucional, de alguna forma. ¿Los ingleses tenían más representación que las colonias norteamericanas? Sí, no, claro. Vamos a ver, los ingleses. No, es que las colonias no tienen representación. Insisto, por eso las colonias no tienen representación en el Parlamento inglés. Vamos a ver, hay que ir al sistema político británico. Ojo, la soberanía es del rey, es siempre el rey. Es más, hoy en día, si te das cuenta, los británicos casi nunca hablan de la nación, hablan del reino. Y casi nunca se apodan las instituciones nacionales, sino la Real Marina. La Royal Air Force, la soberanía es del rey. El Parlamento surge a partir de la primitiva Carta Magna creo que fue 1215 de Juan Sin Tierra de alguna forma para ponerle freno al poder absoluto real. Pero en ningún momento se le niega la soberanía al rey. Luego, fácticamente, es una soberanía compartida. Los ingleses están representados en la Cámara de los Comunes. Tienen dos cámaras. La Cámara de los Lores, que es lo que llamaríamos el Senado en otros sistemas constitucionales, y luego tienen la Cámara de los Comunes. Pero en la Cámara de los Comunes solo están representados los ciudadanos británicos. Los ciudadanos de las Islas Británicas, del Reino Unido. En aquel momento, pues Inglaterra, Gales, Escocia, que había sido anexionada en 1707 por la famosa Carta de Unión, Irlanda del Norte, etcétera. Pero las colonias no tienen representación, no pueden ir los colonos mandar un representante que se siente junto a sus pares en la Cámara de los Comunes. ¿Inventaron los ingleses el parlamentarismo o eso ya venía de antes? ¿Hay alguna antesala a eso? Sí, bien. El parlamentarismo, por ejemplo, aquí yo tengo colegas de León que dicen que el Parlamento nació aquí en el Reino de León. Ojo, en el Reino de León todavía no Castilla y León. El Reino de León puramente. Vamos a ver, era un Parlamento donde se negociaba el dinero que se le iba a dar al rey, poco más. Es decir, no eran parlamentos con capacidad legislativa, con iniciativa legislativa, con capacidad legislativa. Vamos a ver, el origen del parlamentarismo está, sí, probablemente se toma como el del Reino Unido uno de los primeros. Parece que ya algunas de las monarquías escandinavas tenían algo parecido, pero lógicamente tal como lo conocemos hoy en día, con sus mutatis mutandi, por supuesto, con su evolución, creo que el parlamentarismo británico es en cuanto a elemento representativo, que, ojo, se consolidará lógicamente con el liberalismo. Sin el liberalismo no puede existir el parlamentarismo, lógicamente. Y pues sí, yo creo que el Parlamento británico podemos decir que es el origen del parlamentarismo tal como lo entendemos hoy en día. Vale, entonces ya para dejar clara la pregunta, ¿cómo las colonias se separan de Inglaterra? Sí, los ingleses después de la guerra de los 7 años les empiezan a imponer una serie de impuestos, por ejemplo, a productos que para ellos, con los cuales ellos comerciaban pues de aquella manera. Como hemos dicho antes, ellos eran libres y por ejemplo comerciaban con la corona española, comerciaban con las islas de las Antillas, en fin, hacían sus negocios sin injerencia, no habían tenido prácticamente injerencia de las autoridades de la metrópoli de Inglaterra, del Reino Unido. De repente les empiezan a imponer una serie de impuestos, por ejemplo, al azúcar, impuestos al papel timbrado. Para hacer cualquier papel oficial, pues tenía que ser un papel que venía directamente
gente de la metrópoli y que era pues lo que hoy sí, lo que es el papel timbrado, el papel oficial, ¿no? Y luego también algo que les duele mucho, que es un impuesto, sobre todo dos que les duele mucho, a las melazas. Las melazas es un sustitutivo de la caña de azúcar, es un producto derivado, sí, podemos decir derivado de la caña de azúcar, con el que los colonos hacían el ron. Es básico para ellos, para la fabricación del ron. Y es que había un comercio de bebidas alcohólicas también muy grande. Fíjate, luego acabarán en el siglo XX con la ley seca, ¿no? Los americanos han tenido institucionalmente una relación extraña con el amor-odio, lo digo de broma, con el tema del alcohol. Y lo que ya va a colmar el rizo es el impuesto sobre el té. Es decir, llegaban los barcos cargados de té y antes de bajar el té a puerto, pues los paisanos tenían que pagar un peaje, un impuesto a la corona para llevarse el té y luego, bueno, pues venderlo en las tiendas, etcétera. Cuando ellos habían estado comerciando con té de una forma sin ningún tipo de impuestos. ¿Esto qué hace? Pues crea gran molestia en los colonos. Mandan a Franklin, mandan a otros personajes importantes, no se consigue nada de la corona. Hay un primer ministro que les aprieta más las tabas incluso, y ellos se defienden diciendo, claro, ellos no eran tontos, ellos dicen, no, nosotros somos colonias reales. Aquí el Parlamento, que es el que ha impuesto, el que ha aumentado y gravado con estos impuestos a las mercancías, no tiene jurisdicción, no tiene derecho a imponernos estos impuestos, dado que nosotros tenemos relación directa con el rey. El Parlamento puede decir lo que quiera, pero nosotros con el Parlamento no tenemos relación. Esto lógicamente empieza a crear más rifirrafes, afloja un poco la autoridad de la metrópoli, pero bueno, ellos siguen en descontento. Y ellos intentan, de alguna forma, pactar. En ningún momento se les pasa por la cabeza emprender una rebelión, primero porque no dejaban de ser hijos de británicos y por supuesto no se iban a enfrentar a la principal potencia, al principal ejército de la época. O sea, un grupo de granjeros contra los casacas rojas era una auténtica locura. Entonces intentan negociar eso, tener representación. Es muy importante. Tener representación en el propio Parlamento de Westminster para negociar estos impuestos. Ellos en ningún momento dicen, ellos dicen, entendemos los esfuerzos que hay que hacer para recomponer de alguna forma la defensa de los territorios británicos después de la Guerra de los 7 años, sobre todo frente a Francia y frente a España. Pero bien, nosotros también queremos cortar y pinchar, por lo menos que se nos escuche, es más, y no ya que se nos escuche, que tengamos voto en las decisiones. La metrópoli se sigue negando y esto va a llegar a un momento, pues hay una fecha concreta que es el suceso de Lexington, si no recuerdo mal, en 1775, donde una serie de colonos, hay un cruce de disparos con unas tropas acantonadas de Su Majestad Británica y aquí comienza de alguna forma el follón, aquí comienza lo que luego se va a dar en llamar la Guerra de la Independencia. No vamos a contar ahora todo el desarrollo de la independencia, pero insisto, todo viene porque se sienten excluidos de la gobernación de alguna forma y de los asuntos de lo que es la monarquía. Y por otra parte, ellos sienten que los impuestos son abusivos y que encima ni siquiera tienen un representante para poder negociarlos. Y este es el germen que va a llevar a la desafección y a que se desaten los acontecimientos de la guerra. Respecto a cómo se califica la guerra, muchos sí que dicen el término Revolución Americana y Thomas Paine la utiliza para la Revolución Francesa, pero no sé si para la Guerra de Independencia la utiliza, porque claro, hay como pues mucha duda sobre cómo llamar la guerra de Independencia o Revolución. Bueno, son las dos cosas, porque evidentemente, claro, es una guerra de independencia, es una guerra de secesión de un territorio. Vamos a ver, no es como pudo ser después la propia guerra de secesión entre los del norte y los del sur, entre los confederados y los yanquis. Pero bien, claro, hay una guerra de secesión, pero a la vez es una revolución política. Y mira, tengo aquí a mano el Teoría Pura de la República de don Antonio García Trevijano, y yo creo que leyendo las palabras de Trevijano nos podemos hacer una idea de lo que es en realidad una revolución política. Fíjate lo que dice. Dice, ojo, Trevijano aquí habla de la Revolución Francesa, que luego va a quedar como una no revolución, porque no se consigue la libertad. Fíjate cómo acaba la Revolución Francesa, que acaba en una dictadura, la de Napoleón. Por tanto, es una revolución fracasada. Pero la Revolución Americana, de acuerdo a lo que entiende Trevijano, por ejemplo, sobre revolución, sí que es una revolución política. Y leo a Trevijano, son
Son cuatro o 5 líneas, no es mucho. Dice, pretendió dar un giro de 90 grados a la única relación de poder conocida hasta entonces por los hombres europeos. La revolución astronómica, sentido propio de la palabra revolución, de transformar la verticalidad del mando en horizontalidad, obediencia. Cambiar la sociedad entre desiguales, con relaciones de poder sobre el inferior en todas las escalas sociales, por una sociedad de iguales, sin más relaciones de poder que las establecidas en las leyes que ellos mismos se diesen. Y es que básicamente esto ya lo digo yo, básicamente una revolución política se da en cuanto a las relaciones de poder. Cuando hay un cambio entre las relaciones de poder del gobernante hacia el gobernado es cuando se da una revolución política. Ojo, y aquí quiero hacer hincapié, como hacen otros compañeros que explicamos la libertad política colectiva. Revolución, claro, nos viene a la cabeza inmediatamente pues guillotinas, nos vienen asesinatos en masa, nos viene desorden, nos viene anarquía. Ojo, en el concepto peyorativo de anarquía, porque la anarquía filosóficamente es otra cosa, como un totum revolutum y algo malo. No, revolución es esto, lo que viene a decir Trevijano, es el orden que hasta entonces había. En el caso de América, por ejemplo, el orden estaba claro, el rey y el rey mandaba y los colonos obedecían. Punto. Revolución política, nos deshacemos del rey mediante la guerra de secesión y luego nos damos una serie de leyes, ojo, que incumben a todos obedecemos esas leyes, pero que esas leyes han emanado de nosotros. Por tanto, podemos decir, asegurar que la revolución, los acontecimientos en América son tanto una guerra de independencia de la metrópoli como una revolución política. Y si no, fíjate, al final cómo acaba todo con la única democracia con separación de poderes que existe y sobre todo con libertad política colectiva de elección de representantes, que es los actuales Estados Unidos de América. Vale, entonces, una vez separada colonias de Inglaterra, ¿qué pasa en Norteamérica? Es decir, porque hay una serie de personajes que van guiando todo eso y hacia dónde va encaminada. Sí, bueno, una vez que ellos se independizan, pues bueno, durante un tiempo cada colonia camina por su cuenta de alguna forma, pero ya se había creado un sentimiento de, si se me permite la palabra, de americanidad, ¿no? Sabes que los momentos, lo que une más a las personas son los momentos malos. Los sufrimientos de la guerra habían unido mucho a unos con otros. Ojo, ellos, el que era virginiano, y había un sentimiento de lo que llamamos la patria chica, pero también había un sentimiento ya de raíces comunes, insisto, pues claro, de haber estado combatiendo juntos contra la metrópoli y un sentimiento de, como diríamos, de corporación, un sentimiento de lo que luego va a ser de unidad nacional, de alguna forma. Entonces ellos se dan cuenta además que están en un mundo donde, a pesar de haber derrotado a Reino Unido sigue siendo la principal potencia mundial, y luego hay otras dos grandes potencias ahí, que son Francia y España, y ellos se ven como verdaderas pulguitas alrededor de elefantes, ¿no? Porque tú date cuenta que las 13 colonias en este momento, después de recién acabada la Revolución Americana o Guerra de la Independencia, son un poco más de 3 millones, son muy poquitos. Es más, hasta el mediados del 19 no despega demográficamente América. Tenemos que, pues eso, tener en cuenta en esta gente que, por muy inteligente que fuera, y precisamente por eso sabían qué mundo vivía y que, bueno, pues en cualquier momento pues podía venir un revés y podían ser barridos de mapa. Entonces ellos intentan, por ejemplo, hay figuras como, claro, el gran Washington. Washington, ¿por qué es importante? Aparte de por ser el que da nombre a la capital federal actual. Ojo, recordemos que Estados Unidos antes tuvo 3 capitales. La primera en Nueva York, que había sido conquistada a los holandeses, que era Nueva Ámsterdam, después Filadelfia y finalmente lo que llamamos el Washington DC. Bueno, pues Washington lógicamente es el líder militar de alguna forma. Él había sido soldado realista, pero al ver los atropellos, pues defiende la causa que ellos llamarán patriótica y americana de principio a fin. Tenemos otros personajes como Jefferson, también, que será importantísimo a la hora de elaborar luego las leyes. Casi todos eran gentes, muchos eran abogados, otros eran profesores. El propio Benjamin Franklin, personaje que era hasta científico, ¿no? Eran como hombres del Renacimiento, pero a finales del siglo XVIII. El propio Thomas Paine, y fíjate, un hijo de un corsetero británico, un hombre que huye de Reino Unido y que va a escribir un libro fundamental para inspirar el espíritu de emancipación, que se titula Common Sense, sentido común. En fin, hay una panoplia de personajes que van a hacer un poco de guía al resto del pueblo en lo que va a ser la unificación. Insisto, al principio las colonias
andan un poco cada una por su lado, pero se dan cuenta al final de que tiene que haber algún tipo de unidad entre ellas para poder hacer frente a ese mundo de finales del siglo XVIII, ese mundo todavía de monarquías absolutistas que son tan potentes. Por eso, primero se dan el documento fundamental, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que para mí es una de las cosas, junto a la Constitución de 1787, más formidables que un cerebro humano que la humanidad ha dado en cuanto a lo legal y a lo político. Todos se van adhiriendo a la Declaración de Independencia, no sin miedo, no sin reticencias, y dijéramos ese va a ser el principal documento, el primero que va a llevar a la unión de las colonias. Después se dan cuenta, insisto, que ante esas otras potencias en ese mundo, pues por ejemplo se necesita tener un servicio diplomático común, se necesita tener también una moneda común, se necesita tener, por ejemplo, un servicio postal, que era importante para la comunicación y que había sido muy importante también el tema de las postas en la comunicación a nivel de la guerra contra la metrópoli. Y entonces se dan lo que ya van a llamar las leyes de la Confederación. Estamos asistiendo al nacimiento de la Confederación de los Estados Unidos de América, que no las suelen llamar así, insisto, las suelen llamar las leyes de la Confederación. Son una serie de leyes que, vamos a ver, los estados siguen siendo muy celosos de sí mismos, pero a su vez ven que necesitan algo que les vehicule, ¿no? Una especie de coordinación, y se reúnen en convención, pues se dan una serie de leyes, creo que son 10, no son más. Insisto, pues esto, tener un servicio diplomático común, etcétera, etcétera, para intentar salir adelante en ese mundo de finales del XVIII. ¿Qué pasa? Que entre los egoísmos particularistas, unido al poco poder de lo confederal, que, fíjate, no había gobierno, realmente se reunía una especie de, que ellos llaman congreso, atendían las situaciones más difíciles que se daba desde la anterior reunión y se creaban una serie de consejos. Nada parecido a lo que es el gobierno federal actual, ni mucho menos. Unido, insisto, a una crisis económica galopante, ven que eso no les lleva a ningún lado y, ojo, es la única vez que en toda la historia universal, algunos dirán que las cortes franquistas se lo hicieron, el famoso harakiri. Pues no fue así. El único, porque fue un apaño lo de España, por eso lo digo. La única vez que se liquidan a sí mismos los representantes, liquidan la institución que habían creado, pues todo es una metáfora, no se hace el harakiri a ellos mismos, no sé, a la propia institución, a la confederación, son los padres de América, y liquidan las leyes de la Confederación, que, ojo, habían sido tardadas en ratificar desde 1777 hasta 1781. Fíjate lo complicado de hacer política también, sobre todo en aquellos años, sobre todo con aquellas distancias y con los medios de comunicación tan precarios que existían. Pues bien, liquidan las leyes de la Confederación y ya van directamente, sí, a lo que va a ser la Constitución Federal de 1787, que es la actual. Y ojo, tampoco fue fácil el camino, porque una vez aprobada en la Convención de Filadelfia, luego todas las antiguas colonias, ya que eran ya estados, ojo, eran estados, tenían que ir en su legislatura, que es como llaman a las asambleas, ratificándolas una a una. Y fue nuevamente gracias al poder de la palabra escrita, gracias a unos papeles que se agruparon, más de 80, agrupados llamados como el Federalista, que hoy se pueden comprar en formato libro, donde Madison, Hamilton y James Jay pues van convenciendo, pero ojo, siempre claro, eran hijos de la Ilustración desde un punto de vista absolutamente racional y pragmático, nada de fantasmagorías y de idealismos futiles. Consiguen que al final, creo que es Nueva York la última, la que más, la reticente, no recuerdo el dato, pero bueno, creo que era Nueva York, firme finalmente la Constitución de los Estados Unidos, que, como sabemos, insisto, es la actual, es aquella, la de 1787, que tiene un articulado exiguo, 7 artículos, y que luego simplemente ha sido, pues claro, con el devenir de los tiempos, ha sido enmendada. Así que ese es el proceso, de alguna forma, por el que 13 colonias se van dotando de un sistema político y llegan a la Constitución Federal, donde es importante decir que la diferencia entre lo confederal y lo federal, que mucha gente no lo entiende, lo voy a intentar hacer de forma muy sencilla. En lo confederal priman los estados que se confederan, se dan sus constituciones, y luego lo que menos importante para ellos lo delegan a esa autoridad, en teoría central, esa autoridad coordinadora, de alguna manera. Es decir, el nexo de unión es muy laxo. Frente a lo confederal, en lo confederal primero los estados
hay una dialéctica entre las constituciones estatales y lo que va a ser la Constitución federal. Y en esa dialéctica el poder central, lo que sería el Washington DC, se da una serie de prerrogativas y los estados, que por ejemplo en política exterior, en política monetaria, etcétera, y los estados sí que van manteniendo sus constituciones. Se establece una Corte Suprema también que vigila porque la Constitución se cumpla y por supuesto, cuando se hace una ley federal respaldada por la Corte Suprema, es de aplicación en toda la federación. Ahí, por tanto, vemos que los estados federados no tienen tanta potencia frente al poder central como sí lo tenían en la Confederación. Vale, pues tenemos varias preguntas. Voy a poner una de ellas y luego te vuelvo a preguntar sobre esto, pero de manera más concreta. Vale, voy a poner la pregunta. Sí. Estados Unidos fue fundado como una república y no como una democracia. Esto incluso lo decía hace poco un senador llamado Mike Lee. ¿Por qué, sin embargo, se suele hablar de la Revolución Americana como una que establece una democracia? Sobre esto hay una cosa que tengo que decir, y es que es verdad que incluso los norteamericanos, yo estuve hablando con una abogada de allí, le dije la palabra democracia y me dijo que no, que aquello era una república. Y federalmente es una república, pero entre los estados sí que hay democracia, ¿no? Sí, vamos a ver. Todo viene de la conceptualización que tenían los padres de América de democracia. Ellos estaban pensando en la democracia ateniense. En la democracia, dijéramos lo que hoy llaman democracia participativa, no sé cómo lo llaman, democracia directa creo que lo llaman hoy en día, en fin, tampoco es un debate, que es un debate muy antiguo, pero bueno, ellos estaban pensando, cuando les hablaban de democracia, a ellos les venía la imagen, pues poco menos que la rebelión de las masas de Ortega, de alguna forma, es decir, ellos no dejaban de ser gente elitista, ojo, ellos decían que cómo se va a ocupar de la gobernación el pueblo que es poco menos que analfabeto. Ojo, en las colonias el nivel de alfabetismo en el mundo anglosajón no es ni mucho menos el grado de alfabetismo que tenían una población como podía ser los países católicos del sur de Europa, ni mucho menos. Pero bien es cierto que ellos lo que quieren, llaman república porque además establecen un sistema representativo frente a la democracia que insisto, les traía a la mente poco menos las reuniones del Areópago en Atenas, donde todo el mundo tenía voz y donde todo el mundo participaba directamente. No, precisamente cuando hay a Benjamin Franklin, una vez establecida ratificada la Constitución Federal, es una anécdota, no sé si será apócrifa, puede ser, no lo sé, pero es muy ilustrativa. Se le acerca una mujer, una señora, y dice, señor Franklin, y ahora ¿qué tenemos? Ya no somos británicos, tal. Dice, señora, ahora lo que tenemos es una república de leyes. Aquí está, el matiz es muy importante. Ellos están mirando, claro, la república, sobre todo, la república no deja de ser la estructura, el armazón legal, y que da cobertura a la democracia. También es importante distinguir entre, por ejemplo, ellos a veces dicen democracy y a veces dicen freedom. Y en el idioma inglés, claro, no es como en el español, que a veces dos palabras, una palabra puede tener sentidos ambivalentes, en inglés también, pero en este caso es claramente diferenciado. Democracy tiene más que ver con la idea, es como, es platónico, está en el mundo de las ideas, mientras que freedom es la aplicación directa, es decir, mediante la dialéctica entre representación, entre leyes, tribunales, etcétera, de ese otro concepto que es democracy. Sí, por tanto, democracy, idealismo, freedom, república de leyes, de alguna forma. No sé si he contestado bien al interlocutor, pero sí, efectivamente, a los padres les asustaba mucho la idea de democracia porque poco menos veían que las masas se iban a encaramar, poco menos como el asalto del Capitolio, ¿no? Y es que ellos de alguna forma venían, insisto, venían de una élite ilustrada donde la palabra democracia vista como la veían los antiguos griegos, pues no es que tuviera en realidad mucho predicamento. Respecto a lo de la palabra democracia, es verdad que uno de ellos, no me acuerdo ahora cuál, sí que utiliza la palabra democracia representativa, que es la primera vez que se utiliza ahí, ¿no? Sí, además está en el debate entre federalistas y dijéramos centralistas, pero no te puedo decir ahora cuál de ellos. Sí, efectivamente es la primera vez que se utiliza, ¿no? Pero no te puedo decir ahora mismo cuál de estos hombres es el que acuña por primera vez la palabra. Sí, me lleva razón, sí.
Vale, entonces yéndonos a la Revolución Francesa, ya termina, bueno, no es que termine, sino que yo creo que son dos cosas que pasan simultáneamente. Llega la Revolución Francesa, ¿dónde está realmente la revolución? Bueno, pues claro, como hemos dicho antes, si entendemos como revolución, ojo, política, revolución política. En Francia lo que se intenta hacer es una reforma de la monarquía absoluta. Se convocan los estados generales, se hace primero una cosa que es la mayor encuesta de la historia, que se llaman los Cahiers de doléances, que es así como una especie de cuaderno de quejas que se van pasando por toda Francia para saber cuáles serán los problemas de los súbditos de Luis XVI, de la monarquía borbónica. Esto unido a que Francia estaba pasando una crisis económica precisamente después de la guerra de los 7 años contra Su Majestad Británica, estaba pasando una crisis financiera terrible. Había habido unido a ello una serie de malas cosechas, que ya sabemos que en el mundo del antiguo régimen una mala cosecha conllevaba una hambruna llevaba al malestar y llevaba a todo tipo de situaciones de violencia, unido también al gasto suntuario tan brutal, que dicen que es un mito. No es un mito. Yo he mirado las cuentas del gasto de Versalles, del gasto de la monarquía, y era verdaderamente increíble, era brutal. Llegaba a consumir entre el 18 y el 20% de la hacienda pública. Por tanto, esto unido a los enciclopedistas, por ejemplo, al mundo de la ilustración, que están perfilando una especie de hombre nuevo, pero ojo, desde la filosofía, no desde la política, desde la filosofía. Esto va a llevar a que, pues eso, se da un poco la tormenta perfecta. Por tanto, el rey, ojo, desde 1600 y pico no se habían convocado los estados generales. ¿Qué son los estados generales? Pues es la reunión de los 3 órdenes en asamblea. Los 3 órdenes me refiero, ya sabemos que en el antiguo régimen había 3 órdenes: el orden noble, los nobles, el segundo orden, que era el clero, y el tercer orden llamado tercer estado o pueblo llano. Pues bien, se convocan elecciones de alguna forma para elegir representantes de los 3 estados que se van a convocar y se llevan a efecto en mayo de 1700, el 5 de mayo, si no recuerdo, de 1789, en la ciudad de París. Ahí empieza lo que va a ser la reforma a regañadientes, siempre, ojo, por parte de la monarquía, la reforma de la... Por tanto, no es una revolución política, de momento. Y luego va a intentarlo y tampoco va a llegar a ser. Pero bueno, intentan la reforma de la monarquía. Finalmente, el tercer estado consigue, por ejemplo, con gente como el abate Sieyès, es un personaje fundamental en toda esta historia, consiguen que algo verdaderamente revolucionario en este sentido, sí, que primero consigue doblar el número de votos del pueblo llano, porque claro, primero la suma de cleros y nobles era más que la del pueblo llano. Por tanto, consigue doblar el número de cabezas, número de representantes del pueblo llano. Entonces ya el número de representantes del pueblo llano es equivalente a la suma del orden noble y el orden eclesiástico. Y no solo eso, consiguen que se vote por cabeza, lo cual también es revolucionario. Nos vamos casi hacia un parlamentarismo a la británica, ¿no? Donde cada representante tenía su voto. Y insisto, esto es todo un escandalazo en los sectores más conservadores y tradicionalistas de la monarquía. Fíjate, siempre se ha dicho que es una revolución burguesa. Yo aquí no estoy tampoco de acuerdo. La revolución, lo llamada Revolución Francesa, los sucesos que ocurren en Francia a partir de 1789, tiene que ver también con una pequeña nobleza muy capacitada, muy ilustrada, que ve cómo su mundo se va deshaciendo y antes de morir con ese mundo cambia un poco de chaqueta y se une al pueblo llano, donde sí que había burgueses. No tenemos que pensar en el pueblo llano como un montón de desarrapados, ¿no? El pueblo llano significaba que no tenías privilegio y por tanto eras representante o eras parte de esa parte de la población de Francia que no tenía ninguna nobleza y por tanto no tenía privilegios. Pero insisto, había comerciantes, había gentes de lo que llamamos las artes liberales, etcétera. Insisto, se unen parte de la pequeña nobleza, los grandes nobles no, lógicamente, no, ellos quieren seguir con el sistema como estaba, se unen al tercer estado, unido a una serie de clérigos también,
muy molestos. Ojo, a veces si lees algunas de las intervenciones de clérigos, del bajo clero en los Estados Generales, puede sonar a Robespierre. O sea, es verdaderamente... Nos tenemos la imagen del cura, ¿no? Con algo, el del cura actual más o menos, o un poco del cura vaticano, ¿no? No, estos abates, que es como se les llamaba, eran verdad. Vamos, pues sus palabras podían haber salido perfectamente algunas de la boca de un Robespierre o de un Danton. En fin, pero bueno, insisto, consiguen que se una al pueblo llano, parte del clero y parte de la nobleza. Y consiguen otra cosa absolutamente también revolucionaria, que es convertir, se separan, se van al famoso llamado al juramento del juego de pelota y consiguen, contra toda normativa, contra el mandato imperativo que habían recibido por parte de los franceses, que simplemente era ir a los Estados Generales, convierten, y esta es una de las mayores golpes de efecto yo creo de la historia política de la humanidad, convierten la reunión del tercer estado en el juego de pelota en Asamblea Nacional. Y aquí ya, fíjate, es que claro, emerge el concepto, claro, Asamblea Nacional, la soberanía de la nación frente al soberano absoluto. O sea, es de tal trascendencia. Claro, esto va a desatar un auténtico polvorín. El rey se pone a la defensiva y ya desde ahí pues intenta ir poniendo piedras en el camino. Lo que pasa es que la fuerza de la reforma es irresistible. Y sin alargarme más, nos iríamos luego ya a todos los sucesos, por ejemplo, el tema del rapto del rey, y cuando la asamblea miente a los franceses diciendo que el rey había sido raptado, cuando era mentira. El rey quería reunirse con las tropas de su cuñado en la frontera con Austria para restablecer su poder. Podemos hablar también de cómo esta asamblea se excede, cómo se convierte en una asamblea todopoderosa, sin ningún tipo de frenos, y de ahí cómo se llega al terror, etcétera, etcétera. Pero, insisto, la Revolución Francesa en principio surge como una reforma de la monarquía. Luego la monarquía es derogada en el 92 y se establece una república. Pero es que incluso entre el fin de la monarquía y la república no había Estado. A veces incluso gobierna la Comuna de París, esto es el ayuntamiento, que es más revolucionario que nadie. Y luego empiezan a surgir luchas, claro, entre estas facciones, dado que no hay un Estado que haga respetar las leyes, dado que no existe un aparato judicial ni administrativo que ponga un poco de orden en aquello. Es decir, por tanto, unos se van matando a otros según van accediendo a los puestos de poder. Es decir, facciones, banderías, sectarismo, y aquello acaba como acaba. ¿Cómo acaba al final? Pues en la corrupción de Termidor y finalmente con un golpe de Estado de un general, del general Bonaparte. Por tanto, la llamada Revolución Francesa, insisto, es importante también decir, y en esto Trevijano lo apunta muy, muy claramente, no podemos hablar de revolución como un proceso continuo, un proceso que tenga una serie de motivos para todos los sucesos. Hay que hablar de pequeños hechos que van jalonando todo este proceso, cada uno con intereses diferentes. Por ejemplo, la toma de la Bastilla es un suceso, que luego lo han mitificado, pero la marcha de las mujeres a decirle a la reina que sus hijos tienen hambre y que quieren pan es otro suceso. Finalmente, ya cuando el rey veta una de las leyes que han surgido de la asamblea, entonces ya se arma la marimorena y aquello ya acaba pues como el rosario de la aurora. Es decir, pero es una conjunción de sucesos que de alguna forma luego los historiadores han intentado darle un sentido. Tal vez era, como decía aquel, el espíritu de los tiempos. Pero bueno, pudo ser eso, pero pudo haber acabado en otra cosa. No fue revolución porque el poder que estaba en manos de un soberano, como hemos dicho antes de revolución, es cuando cambia la dirección del poder, estaba antes en manos de un soberano, pero es que ahora estaba en manos de un cuerpo legislativo, sin división de poderes. Por tanto, por supuesto no es democracia, por tanto no hay separación de poderes, por tanto es un poder que se enseñorea, no solo uno, en este caso, no de uno, sino de muchos, sobre el resto del pueblo francés. Por tanto, no es una revolución de la libertad. En ese sentido, Trevijano yo creo que dice que la toma de la Bastilla no había revolución, ¿no? Que era pues un grupo de gente que se volvió loca, ¿no? Y que se metió ahí, pero que revolución no había. No, nada. Había un resentimiento contra el absolutismo, había un resentimiento por ejemplo, de unos barrios de París contra otros barrios de París. Era aquello un totum revolutum insisto, ¿por qué se convocan los estados generales? Porque el estado de agitación de la sociedad francesa y el estado de pobreza, las hambrunas, fíjate, se contrata a Necker, que era nada menos que un banquero protestante ginebrino, para que pongan orden en las cuentas. Y es que también le petardean las cuentas, se lo bombardean, le hacen aquello imposible. Es una guerra de banderías.
lo de la Bastilla, pues claro, la Bastilla que como símbolo del oprobio del absolutismo, si solo creo que había siete encarcelados y 2 de ellos además eran por voluntad propia de sus padres porque estaban los hombres pues mal de la cabeza. Es decir, y luego se ha mitificado todo esto, pero es verdad, las mujeres responden y van a la reina, van a la reina a pedir pan porque no con una idea revolucionaria de cambiar la dirección del poder, sino para decirle, oiga, que nuestros hijos tienen hambre. Y se la traen a Versalles, de Versalles a París, otra cosa que no habían conseguido ningún movimiento organizado. Y luego las matanzas de la Vendée, por ejemplo, el solo rumor de que se están produciendo matanzas de nobles hace que todos los nobles renuncien al feudalismo de la noche a la mañana, de alguna manera. Por eso se dan un cúmulo de circunstancias que es lo que Stefan Zweig, el autor, dice que es cuando la historia se acelera, ¿verdad? Y se condensa, pero que realmente no siguen un guión común. Y por tanto, frente a los americanos, que sí, los americanos sí sabían lo que querían. Primero, lo que no querían era tener rey. Eso es lo primero. Y lo segundo era, debido también a una tradición puritana, a una tradición, si podemos entender, donde se elegía hasta el pastor protestante que iba a dirigir tu conciencia, pues una sociedad también donde no existía la aristocracia, ellos mismos se sentían más o menos iguales, unos más ricos, otros menos ricos, pero de alguna forma era aquella tierra, el Nuevo Jerusalén, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver con los condicionantes que tiene Francia y todo el milenio de monarquía que tiene detrás. Por tanto, son situaciones diferentes. E insisto, en Estados Unidos sí se da la revolución de la libertad, inventando incluso el gobierno representativo, que es una invención con la que ellos no se dan cuenta, al final, con la separación de poderes, instaurar un gobierno democrático, sin ellos sabérselo. Pero bueno, parece que la tendencia iba hacia allá, igual que la tendencia en Francia iba hacia la violencia, hacia un descontrol total, y ojo, sin ningún Estado de por medio, sin ningún aparato administrativo, legal y que ejecute las leyes. Por tanto, aquello no podía salir bien. Por eso pidieron poco menos recibieron como agua de mayo el golpe de Bonaparte. Vale, y aquí 2 preguntas más. Sí. Perdona, que muchas gracias por la respuesta y por la atención a la pregunta, pero lo que no sé es si los primeros liberales españoles también entendían exactamente de la misma forma esta diferencia entre democracia y libertad, porque también creo que también hablaban en esos términos. Y luego un matiz, que es que la democracia se entendía todavía, yo creo, como los antiguos, y se entendía, como lo viene explicando el compañero, y como el gobierno de los pobres libres. Entonces, claro, mi pregunta es cómo es que cuando ellos fundan una cosa descartan eso, y cómo la democracia se asociaba más con Jefferson o otros, y cómo es que nosotros retrospectivamente llamamos democracia, pues pervirtiendo un poco el sentido de la palabra. Y bueno, eso, nada más. Muchas gracias. Sí, bien, el compañero está acertado. El tema de la democracia y cómo nosotros entendemos hoy democracia como algo que en su origen no se refería a lo que hoy entendemos. Recuerdo que hace unos años el MCRC y Trevijano hicieron unas jornadas en verano sobre la deformación del lenguaje y lo importante que es recuperar el significado de las palabras. Y, por ejemplo, yo siempre no me hace gracia porque en el fondo es muy triste, ¿no? Cuando la gente dice, es que esta empresa es muy democrática, o dicen, es que este vestuario es muy democrático. Confunden, porque se está confundiendo constantemente las libertades individuales, la libertad de pensar, la libertad de opinar, la libertad de expresión, la libertad de reunirse, con lo que es la democracia, que es simplemente un sistema de gobierno donde hay dos poderes que están enfrentados y un tercer poder que arbitra, que es el judicial. Y en cuanto es que no sé a qué se refería en cuanto al liberalismo español. Hablaba de que los liberales españoles tenían un poco la misma idea, no sé, habría que volver a escuchar la pregunta, pero yo creo que el liberalismo español es muy sui generis. Yo soy de los que piensa que en España nunca ha habido liberalismo y cualquiera dirá, oh, qué barbaridad, dice este hombre. Sí, muy bien. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la Constitución en teoría de los liberales consagra la religión católica como la oficial. Si eso es liberalismo, pues que venga Dios y lo vea, nunca mejor dicho. No, en España se han dado unos procesos de liberalización del capital, del paso de las desamortizaciones, etcétera, de lo feudal, de manos que no eran ni comprables, bienes que no eran comprables ni vendibles, al mercado. Y luego una acumulación, que en fin, lo que llamamos hoy capitalismo de
capitalismo castizo, capitalismo de palco del Bernabéu. Y tampoco ha habido un liberalismo en el sentido de que un católico, esto sé que va a suscitar mucha polémica, un católico no puede ser liberal nunca, jamás. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque para ser liberal en el término filosófico de la palabra, otra cosa es que tú estés a favor del libre mercado, eso es otra historia, pero un liberal tiene que tener plena independencia de conciencia. Y un católico, un papista, una persona que siga las directrices y la doctrina de la Iglesia Católica, cree, por ejemplo, en la infalibilidad del Papa. Entonces, una mente libre, una conciencia libre, no puede aceptar en ningún momento un dogma como este. Y entonces ahora seguro que me ponen a parir. Pero bueno, aquí nunca ¿cuándo se ha dado aquí un liberalismo al estilo como preconizaba la Ilustración escocesa? O una Adam Smith, por ejemplo. ¿Cuándo ha habido un capitalismo como el que decía o proponaba Ayn Rand, ¿no? en el objetivismo? Es decir, no, aquí ha habido otra cosa, además todo muy desde un punto de vista corporativo que tiene mucho que ver también con las sociedades católicas. Ojo, no estoy diciendo ni que sea la sociedad católica ni mejor ni peor, simplemente digo que no estamos, como ha dicho el compañero, introduciendo conceptos que tal vez en el mundo anglosajón, que es donde nacen, tienen un significado que luego ha sido tergiversado o adaptado para ciertos intereses en la cultura política española. Y bueno, espero haber respondido a esta pregunta. Vale, hay más preguntas, las voy a poner también. ¿Sí? Me parece súper interesante el tema de la Revolución Francesa, porque sienta las bases de la democracia, aunque la democracia naciera en Grecia, en Atenas. Pero de todas maneras me parece súper interesante, y me parece aún más interesante, no sé si os gustaría hablar del tema, sobre los bloques capitalismo y comunismo. A mí siempre me han llamado muchísimo la atención. Bueno, yo no soy, vamos a ver, yo no soy economista, tampoco. Yo insisto, yo no soy de las personas que dicen que de esos como los de la tele que saben de todo, ¿no? Pero sí es muy interesante la pregunta. Lo único que nos iríamos ya a otros temas respecto de lo que hemos estado o intentado comentar. Pero bueno, no me importa. El compañero dice que le resulta muy interesante, ¿verdad? El capitalismo de alguna forma frente al comunismo. Y de alguna forma el comunismo es legado de la Revolución Francesa. Y la gente dirá, uy, qué disparate. No, sí, en cuanto a estatalismo. Es decir, si ya el Estado napoleónico, que es el fruto de la Revolución Francesa, bebe en el Estado absolutista, es decir, en la fortaleza tan brutal del Estado, del aparato administrativo, incluso de la codificación legal, los famosos códigos civil de Napoleón, que por otra parte, otro de los legados infaustos de la Revolución Francesa es el concepto de orden público, ¿no? Por ejemplo, algo que no existe en el ordenamiento, en la forma de pensar el Estado en los países anglosajones. Es más, los anglosajones casi nunca hablan del Estado, hablan del gobierno. Fíjate el matiz tan diferente. Y es verdad, el comunismo de alguna manera, como estatalismo, pues claro que bebe de aquí de un refortalecimiento brutal del Estado desde la época napoleónica, pasando luego luego se le pueden añadir matices, estados militaristas como Prusia, luego ya vendrá el siglo XX con el tema de las ideologías, etcétera. Pero sí que es cierto, frente al capitalismo, el capitalismo, que si pensamos en el capital como la circulación de bienes, la circulación de capitales, nunca mejor dicho, del dinero, etcétera, etcétera, lo que requiere es que haya poco Estado, que haya pocas trabas. De ahí que el mundo anglosajón, al no tener estados tan potentes, estados tan intervencionistas, ni mucho menos estados de partidos como después de la Segunda Guerra Mundial en la Europa continental, pues sea más fácil lo que el capitalismo en origen decía era en sí, ¿no? ¿Verdad? Este intercambio de todo que había nacido lógicamente en la acumulación de capital después de las rutas comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos aquí nuevamente, y respondiendo, insisto, al compañero, cómo efectivamente la Revolución Francesa hace, ¿verdad? Como es como el cuchillo que corta y que va a hacer que pueda existir en parte algo luego como el comunismo, por no hablar de leyes policiales, por la famosa ley de sospechosos, que es la mayor aberración que se ha cometido contra la humanidad, en fin, etcétera. Ese intervencionismo tan absoluto de la política, de lo político en la vida de las personas, pues que luego veremos en los regímenes más que comunistas, yo diría en los regímenes totalitarios, frente a estos otros regímenes llamados, más que capitalistas, yo me llamaría sistemas de libertades políticas, más bien. Pero bueno, espero haber respondido la pregunta al compañero. Respecto al anterior de comunismo,
por ejemplo, estuve Sí, también hablando con Santiago Hermesilla, sí, que lo he visto, lo he es visto. una referencia en el marxismo aquí en Sí, sí. España. Eh, bueno, él lo que dice es que realmente el capitalismo y el comunismo no están enfrentados, sino que Ujú. uno es la continuación de la otra, ¿no? Un sistema comunista sería la continuación de un sistema capitalista, pues igual que otros sistemas como el feudalismo se han terminado acabando, pues Ujú. según él, el capitalismo también está destinado a terminarse. Pues, según él, no se sabe cuándo va a terminar el capitalismo, si es que termina, pero que después él espera que llegue el comunismo. Sí, sí, no, yo sí, he oído alguna intervención de Armesilla. Yo no insisto, no voy a decir lo que no soy. Yo no soy especialista en comunismo, ni en marxismo, ni nada, pero parece que habla un poco de capitalismo de Estado, tal vez como la China, de cierta manera, ¿no? Esta mezcolanza extraña, ¿no? No lo sé, no quiero entrar al debate porque realmente no tengo lo suficientes. Insisto, no es mi especialidad y no. Vale, respecto a la Revolución Francesa, sí es verdad que se Sí. producen una serie de debates, el más conocido entre Thomas Paine y Burke, que luego termina en un libro del origen de la izquierda y la derecha. Entonces, ¿qué nos puedes hablar sobre esas discusiones que se dan? ¿Y qué es lo que se plantea cada uno? Sí, bueno, el libro lo tuve en las manos y lo he ojeado, pero no lo he leído. Sí que un profesor de la Universidad no sé si la de Jerusalén o la de Tel Aviv, hizo un estudio sobre el famoso debate entre Paine y Burke. Básicamente lo que yo extraigo, insisto, no conozco el tema en profundidad, pero es que se hablaba un poco, la gente dijo, bueno, pues Burke de derechas y Tom Paine de izquierdas. Y, insisto, categorizar con derechas e izquierdas, como lo hemos entendido durante el siglo XX, para mí ya no es válido la clasificación izquierda-derecha que existía, por ejemplo, en la época de entreguerras del siglo XX, pues mucho menos en el siglo finales del XVIII, principios del XIX, es imposible. Lo que yo extraigo de este estudio y otros es que Burke sí es un reformista de alguna forma, se da cuenta que la sociedad va cambiando, la tecnología va cambiando la sociedad, también es muy importante el elemento tecnológico en el devenir de la humanidad, y va viendo que muchas cosas se han quedado esclerotizadas, desde cultura, pasando por supuesto por las instituciones políticas, y que hay que ir haciendo una reforma. Está en la mejor tradición británica. Por ejemplo, ¿cómo se han sofocado los levantamientos en el Reino Unido? Repartiendo tierra, así de claro. Y precisamente han sido los terratenientes, el partido Tory, de alguna forma, el que cuando ha habido problemas, además por el gran crecimiento demográfico de Inglaterra, para solventar, para, dijéramos, poner parches sobre las heridas, de alguna forma lo que hacían era repartir lotes de tierra. Esto es reformismo puro, de alguna manera. Frente a Thomas Paine, que para empezar es un auténtico heterodoxo, un disidente, un hombre que huye de Inglaterra, en parte porque le echan y en parte porque está asqueado de la sociedad que un poco le tocó vivir en las islas, y es un hombre pues un poco menos que de tabla rasa. Ojo, Paine tampoco son hombres de tabla rasa. Antes, cuando hemos hablado también de la Revolución Francesa, lógicamente una de las grandes innovaciones de la Revolución Francesa, copiada de la Declaración de Independencia, es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí sí que, cuando este otro compañero hablaba de que la democracia es a raíz de, yo diría que más bien a partir de los derechos naturales del hombre, y a través de documentos como la Declaración de Independencia de Estados Unidos o la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, de alguna forma quedarán asegurados una serie de derechos individuales que antes que habían sido inexistentes. Pero volviendo al tema Paine y Burke, insisto, Paine es el hombre, claro, se va al nuevo mundo, es un hombre adámico, en el sentido de, pues eso, construir poco menos que a partir de nada. Entonces, ¿a eso lo consideran izquierda? Frente al reformismo de Burke, que lo consideran derecha. Pues bueno, no lo sé. Creo que la categorización, la conceptualización derecha-izquierda está desfasada tanto en ese primer momento como, por ejemplo, en el mundo actual. Pero vamos, insisto, sobre Burke y Thomas Paine, sobre Paine sobre todo he estudiado su labor en América, y bueno, luego también en Francia, que el hombre lo condenan y acaba alcoholizado en una prisión de Francia, tiene una vida desgraciada. Pero bueno, sobre esto, pues sobre Paine y sobre Burke es lo que conozco. Vale, entonces ya una vez instalada la República, bueno, ¿qué fallos tiene la República, ¿no? Porque termina en una dictadura
Entonces, Sí. ¿qué fallos son los que le llevan a ello? Bueno, pues para empezar, primero que es una república, sí, muchas veces, claro, pero ¿a qué llamamos república? Por ejemplo, la República Popular China es una república, la República Islámica de Irán es una república. Yo recuerdo que Trevijano siempre decía, es que no me gusta ponerle apellidos a las repúblicas. La república, precisamente en teoría pura de la república, Trevijano estructura todo una magna construcción de lo que es la república, pero en positivo, no ya como lo que no es monarquía, sino partiendo de multitud de fuentes del derecho, de la historia, en fin, de la filosofía, etcétera. Construye un edificio republicano ex novo. Ojo, que la república es lo que asegura jurídicamente a la democracia. ¿Qué pasaba en Francia? Pues lógicamente, ojo, los franceses, antes de decir viva la república, en ningún momento decían viva la república. Cuando cae la monarquía, lo que se grita es viva la nación, viva la nación. Y para que veas la diferencia de grado, claro, la nación como ente un poco pseudofilosófico y la república como ente ya poco menos que se puede tocar, ¿no? Como esa estructura institucional que da cobertura al ejercicio de la democracia. Por tanto, el sistema republicano tenía nombre de republicano, pero realmente no era una república, por lo menos no una república, por ejemplo, que le falla, es una república donde no hay separación de poderes. Todo el poder queda acumulado en una asamblea que se autoproclama poco menos que todopoderosa. Tiene un concepto muy religioso a pesar de que se las den todos de ateos y de tal en la llamada Revolución Francesa, el propio Robespierre tiene una cosmovisión absolutamente religiosa. Llega, recuerdo, a proclamar la deidad de la sabiduría, etcétera, etcétera. Pero no hacían más que sustituir unos tótems por otros tótems. Insisto, en el tema republicano, la república es un tótem, insisto, vacío de contenido, porque tenemos una asamblea todopoderosa que crea una especie de consejos que está dominada unas veces por girondinos, otras veces por jacobinos, una auténtica guerra de banderías de sectarismo, donde lo que dice ella va a misa, insisto, no hay un contrapoder que la frene, por tanto se pasa por encima de todo aquel precioso documento de los derechos del hombre y del ciudadano, y por tanto del sistema republicano no podemos hablar. Emiten leyes, insisto, como la ley de sospechosos, en fin, o sea, es la peor de las dictaduras. Y es que, insisto, las palabras luego hay que llenarlas de contenido. Por tanto, la República Francesa, y al final por eso fracasa. Y acaba bueno, al final Bonaparte empieza como cónsul, ¿no? También tenían la imagen de las antiguas, claro, hacía referencia a la antigua República Romana, una república cesarista de alguna forma, hasta que al final se proclama emperador y se corona a sí mismo. No era sino la lógica de los acontecimientos a lo que había llegado a la coronación de Napoleón. Nada más. Y luego, por ejemplo, respecto a cómo se llega a cosas como la llamada época del terror, pues insisto, cuando no hay un poder que ponga los pies sobre pared, que pare al otro poder, solo un poder puede parar a otro cuando insisto, no existe lo que los americanos llaman, que en su república sí existe, checks and balance, los controles y equilibrios, pues el que se hace con el poder, se hace con un poder omnímodo y un poder que es una auténtica apisonadora para toda la disidencia y para todo el que no piense como él. Unido al clima de miedo y de verdad, de conjura constante que existe, pues son muchos los inocentes que acaban en la guillotina. Fíjate que el número de franceses de muertes que se cobra la llamada Revolución Francesa está en torno a los 40.000, que son cifras del siglo XX, pero a finales del XVIII. O sea, es algo verdaderamente brutal. Sí es cierto que nos dejó, pues nos ha dejado el Código Civil a través de Napoleón, nos ha dejado una forma de entender la política pues más igualitarista, porque, ojo, la Revolución Francesa tendía filosóficamente a lo que era el igualitarismo social, al igualitarismo económico. Nosotros, los que luchamos por la libertad política colectiva, los que defendemos las repúblicas con separación de poderes, etcétera, buscamos la igualdad de oportunidades en libertad, porque la otra es quimérica y no hay más que ver que tanto la Revolución Francesa como la Revolución Rusa, la Revolución Socialista, la Revolución de la Igualdad, pues ha acabado pues no muy bien, la verdad. Además, respecto a las formas de Estado, de república o monarquía, que bueno, pues hay debate en todos los sitios. Yo escuchaba el otro día decir a unas personas que querían una república de izquierdas. Yo creo que la república está manchada precisamente por las ideologías, y Trevijano es algo que hacía muy, muy bien, que era despojarla de todas esas ideologías y decir, oye,
esto es la República. Sí, bueno, la gran tragedia del republicanismo español, de los que queremos una verdadera república de leyes, ojo, no una república ideológica, que también, no sé, república y ideología, es que a mí son dos conceptos para mí que no se encuentro difícil unión. Pues claro, cargamos empezando por la guerra civil, pero es que en un libro que tiene Trevijano que se llama Derecho Nacional a la conciencia de España, que se subtitula El discurso de la República, y claro, la gran tragedia de España es que no se había consolidado todavía una conciencia de Estado-Nación, una conciencia, insisto, una conciencia nacional, cuando surgen las conciencias de clase, y de eso da origen a la guerra civil. Y eso da origen a que unos enarbolen unas banderas y a que otros enarbolen otras. Es decir, no había poso todavía, ¿no? El gran problema es que el Estado, aunque a veces nos metamos mucho con el Estado, sobre todo en el 19, que es la base de lo que conocemos como Estado-Nación, en España no llega a ser, no llega a cimentar, no llega, ¿verdad?, como a endurecerse, como cuando se echa un suelo de hormigón, ¿verdad?, unos buenos cimientos. Y de ahí está un poco para allá, para acá, y al final esa conciencia se divide en conciencia de clases: la conciencia socialista y la conciencia nacionalista, de alguna forma, unida a elementos pues de otro tipo, pues, culturales, etcétera, que va a dar pues en la conflagración de la guerra civil. Y por tanto, claro, nosotros lo primero que decimos es que la República no tiene apellidos, no es una república ni de izquierdas ni de derechas. La República es el constructo jurídico de instituciones, leyes y administración que da cobertura al ejercicio de la democracia. Por tanto, ni de izquierdas, ni de derechas, ni medio pensionista. Y estamos en esto. Nos cuesta, tal vez es una de las cosas que más nos cuesta, hacerle ver a la gente. Por ejemplo, hay mucha gente que está en desafección ahora mismo con la monarquía. Pero claro, lo que ve enfrente es esa hipotética república que ahora llaman además bolivariana y tal. O sea, es que es muy cansado todo. Es muy cansado porque, claro, es quitar capas de suciedad a un concepto muy noble, que es la república, a un concepto en fin, a lo que es realmente una república de leyes, con sus instituciones, con su separación de poderes, en fin, es verdaderamente, y es costoso, pero hay que hacerlo porque la pedagogía en ningún momento podemos parar de hacerla. Creo que poco a poco, insisto, y gracias a la labor de tan avispados políticos que tenemos, casta política que tenemos en España, pues creo que se va abriendo debates, sobre todo a través de gente como vosotros y como otros que utilizáis las redes, sobre todo gente joven, que es lo que me gusta, sobre todo porque creo que fructificará algo muy bueno en las generaciones jóvenes, que más allá, como ven que todo esto es mentira, están yendo como digo yo, a la madre del cordero, no están yendo a entender los conceptos de las construcciones políticas, yendo ¿verdad?, a lo genésico, a la base. Y en este caso, creo que todo lo que podamos aportar respecto a la aclaración de lo que es una república constitucional, que es la que defendemos nosotros, pero también, ojo, también defiendo que Armesilla nos explique claramente el marxismo, la génesis del marxismo, qué ideas implica el marxismo, qué desarrollo ha tenido el marxismo, etcétera, etcétera. Yo, insisto, no dejo de ser un estudioso de la historia, no dejo de ser, tengo alma de una curiosidad, todo me interesa. Por tanto, y no todo es blanco o todo es negro, sino que, bueno, nosotros creemos, los que defendemos la República Constitucional, que es la opción más adecuada, más aséptica para una buena, sobre todo para volver a devolver la honradez, devolver el brillo a lo que es lo público, de alguna forma, las instituciones. Y eso sí, también defendemos que en lo privado, ahí sí que nos pareceremos un poco más a los liberales, ¿no? Pero bueno, nosotros no somos liberales, ojo, somos repúblicos, nos llamamos. Pero bueno, el tema del individuo y de sus derechos inalienables, pues también los defendemos, por supuesto. Bueno, ya para terminar la última pregunta, es básicamente, creo que lo has tocado antes así también, pero para concentrarla, ¿qué perversiones nos ha dejado la Revolución Francesa de herencia? Sí, bueno, pues recapitulando un poco a lo que he dicho antes, ¿verdad?, a modo de resumen, pues sobre todo nos ha dejado un Estado muy potente, un Estado intervencionista, un Estado que se mete poco menos que hasta la cama contigo, que recordad, el bueno de Nietzsche decía que el Estado es un monstruo muy frío, muy frío, muy frío, porque además, después de matar, como decía Nietzsche, después de haber matado a Dios, hemos convertido al Estado en el nuevo Dios. El Estado, por supuesto, tiene sus intereses. El Estado
tiende, pues vamos a ver la palabra Estado, de dónde viene dar estabilidad, y luego el Estado moverle o cambiarle es muy, 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 muy difícil. Muy, muy, muy difícil, insisto. Esta es uno de los legados de la Revolución Francesa. Ojo, habrá gente que sea favorable o que promueva un Estado fuerte y muy consolidado, pero bueno, yo desde el punto de vista de la libertad tanto individual como colectiva, me parece que defendiendo esto, pues un Estado muy fuerte, pues la verdad es que para desarrollar una vida plena y enriquecedora creo que no es lo apropiado. Otro tema también es en el derecho, en el tema de la codificación de las leyes. Napoleón codifica toda la herencia de la Revolución Francesa, crea los códigos legales y, por ejemplo, va a dar en el matiz de que, por ejemplo, en Europa, en la Europa continental, los jueces administran justicia. Es decir, hay un delito, se lee en el código y dice, bueno, artículo tal, este delito se adecua a esto y te administran la justicia. Y frente al modelo anglosajón, donde, como sabemos, en Inglaterra, por ejemplo, no hay constitución escrita y lo que hacen los jueces es no administrar, sino impartir. Que no es lo mismo, el matiz es muy diferente. Ellos, en base a la tradición y frente al delito, ellos hacen todo el análisis de las causas, hacen todo un ejercicio de hermenéutica respecto del caso y en fin, recopilando toda la tradición jurídica y adecuándola, graduándola a la gravedad del delito. Por tanto, dijéramos que en el Reino Unido te imparten justicia a ti, para tu caso, para tus circunstancias, mientras que en la revolución, en la herencia continental de la Revolución Francesa, de la administración de la justicia, pues es todo mucho más estatal. Si se me permite la palabra, es todo mucho más mecánico y donde los pequeños matices individuales, en el caso de cada persona, pues no se toman tan en cuenta. Y otra causa perniciosa es el concepto de orden público. Un concepto de orden público, es decir, de la utilización de las fuerzas represivas, de coerción del Estado, además en un Estado donde no hay separación de poderes y donde cada bandería que llega al poder utiliza el concepto de orden público respecto a sus intereses. Si hay manifestaciones que no van de su cuerda, pues claro, si sale cualquier motivo, tranquilo, si no se lo inventan para reprimir. Ordenar lo público es una auténtica aberración, porque lo público, el espacio público, fíjate, algo tan... En el espacio público, fíjate, en Londres existe, muchos lo sabréis si habéis estado, existe, no sé cómo lo llaman en inglés, algo, no sé qué corner, ¿no? Creo que es en Hyde Park, ¿no? Una especie de plataforma donde tú te subes y hablas de lo que quieras, es decir, puedes criticar al gobierno, etcétera, etcétera, ojo, sin tener que haber pedido permiso a la autoridad competente. Imagínate eso en un estado continental, donde la delegación del gobierno dice quién se manifiesta y quién no se manifiesta. Todo esto es legado también de la Revolución Francesa y del Estado que vino a dar primero Napoleón y luego las restauraciones, etcétera, etcétera. Unido a una corrupción también galopante. Fíjate ahora, el tener los partidos empotrados en el Estado, viviendo de los impuestos del Estado, tanto el que gana las votaciones, que no elecciones, gana dinero, y el que pierde también gana dinero, pues fíjate. Esto ya también, insisto, el Estado de partidos también como heredero en parte de la tradición de la Revolución Francesa. Yo creo que con estas tres cuestiones yo creo que ya vamos bien cargaditos de algunas cosas que pues habría que poner de alguna forma solución. Vale, pues tenemos aquí un último audio, a ver. ¿Ustedes asocian la Revolución Francesa con el comunismo quizá? Y si puede decir, ¿ustedes creen que hay que matar a todos los comunistas para que se extingan de una vez? Bueno, esto me parece una pregunta un poco es populismo puro y duro, ¿no? Vamos a ver, aquí no hay que extinguir a nadie. Si algo hay que defender es la dignidad y la vida y la libertad humana, es así. Que lógicamente lo que no se puede permitir es que en pos de... Porque hoy en día si es que el tema de las ideologías ya, los que se llaman comunistas probablemente se ponen esa etiqueta, pero como el que se pone unas Nike o unas Adidas. Es decir, pero para la consecución del poder, sobre todo en sociedades donde alcanzar el poder se alcanza, nunca mejor valga la redundancia, el poder absoluto. Es decir, entonces se ponen etiquetas. Bueno, yo no sé hasta qué punto el que se dice comunista, que no me diga Mesía, pero el que se dice comunista se lo cree realmente, no lo sé. O igual que el que se dice liberal se lo cree realmente, ¿no? Porque luego viendo cómo en la vida pública, en el negocio mejor dicho, en la administración de lo público, se ve de cada cosa, no sé. Bueno, es una pregunta que, insisto, no hay que exterminar a nadie. Creo en la revolución por la
por medios pacíficos. Ahí tenemos a Gandhi, por ejemplo, y bueno, siempre defenderemos eso. Yo, por supuesto, la vida, la libertad, y los americanos decían en la Declaración de Independencia, y la búsqueda de la felicidad, ¿no? Que creo que también es muy importante. Estoy de acuerdo contigo, Gaby, pero te quiero hacer otra pregunta. No quiero sonar repetitivo, pero quiero hacer otra pregunta de ¿por qué justamente en los estados que tienen más poder, lo que tú dices que atenta contra la libertad colectiva e incluso la libertad individual, por qué en estos estados se delinque menos y existen menos problemas, por ejemplo, que en otros países donde sí? Es una pregunta que nos llevaría horas, y es muy, muy buena pregunta por parte del compañero. Bien, vamos a ver. Para empezar, los datos que recibimos sobre delincuencia de China o de Cuba, pues bueno, pues yo los dejo ahí con un interrogante. Realmente no sabemos realmente el nivel de delincuencia. Por otra parte, si tú tienes a todo el mundo controlado, es difícil que una persona... Porque, vamos a ver, ¿cuándo se equivocan las personas? Cuando son libres. Las personas aciertan y se equivocan cuando son libres. Cuando una persona está... Claro, ¿qué delito puedes cometer dentro de una celda? Es imposible, ¿no? Hombre, puedes cometer un delito contra ti, te puedes suicidar, o te puedes... No es un delito, perdonad el ejemplo, no es tal vez el más acertado. Pero, insisto, es la libertad, el ejercicio de la libertad, pues lleva a que te equivoques más. Equivocaciones, llámalo delitos. Por otra parte, ojo, la libertad bien entendida, la libertad de verdad, incluye la responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad, y no puede haber responsabilidad sin libertad. Por tanto, vamos a ver, en cuanto a los delitos, que no soy criminólogo, pero en cuanto a los delitos, por ejemplo, hay un cupo más o menos de delitos que tienen que ver con enfermedades psiquiátricas, etcétera, gente que agrede a otras personas, asesinatos, y que tienen que ver pues con desvaríos de enfermedades mentales, etcétera. Otra de las grandes acicates a la delincuencia es la pobreza. La pobreza y la miseria engendran todo tipo de malas cosas, entre ellas la violencia y, por tanto, la comisión de delitos. Pero insisto, no sé, es que nos ha puesto el compañero dos ejemplos que tampoco debían ser. Cuba y China, no sé. Primero, porque no me fío de los datos. Y luego en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, donde sí existe una libertad individual, lo que pasa que también es que es un tema muy complejo, que mezcla muchos factores, el tema económico, el tema del reparto de la riqueza. Y, sin embargo, tenemos ahí a los países socialdemócratas del norte de Europa, ¿verdad?, donde los niveles de delincuencia son muy bajos, y yo creo que se deben a vamos a ver, la intervención del Estado. Por supuesto, no es la de Cuba ni la de China. Unas poblaciones también manejables, pequeñitas, y un nivel de vida desarrollado. Por tanto, ahí solo se suelen dar crímenes que tienen que ver con, pues insisto, con patologías, con crímenes también que tengan que ver con movidas de machismo, movidas, es decir, en momentos particulares, entre personales, por ejemplo, un jefe que putea a su empleado, y el empleado se revuelve y le comete un delito, etcétera, pero no es algo sistémico como sí en otros regímenes. Pero bueno, la pregunta, insisto, me ha gustado mucho y nos daría prácticamente para una tesis doctoral. Vale, pues entonces esta ya era la última pregunta, así que como ya no hay más, pues ya lo doy por terminado. Bien. Así que muchas gracias, Gabriel, porque ha sido muy interesante la charla, y eran temas Sí. pues que son muy, muy hondos también, donde se puede ahondar mucho. Y bueno, las explicaciones que he escuchado han sido geniales, así que genial. Bueno, pues por mi parte, gracias por darme esta oportunidad, por darme voz, y porque no en todos los sitios me dan voz, aunque no lo creas. Y bueno, pues igual, insisto, suerte con tu podcast, y si algún día necesitas una colaboración o resolver un asunto en particular, que sobre todo siempre digo que tenga que ver con lo mío. Yo no soy como los de las tertulias que saben de todo. Yo pues sé de lo que sé, lo he estudiado profundamente, pero no abarco tampoco todo. Y si quieres alguna vez hacer un debate o tal, pues yo creo que es enriquecedor para todos.